Bendecimos al Eterno, ¿verdad? Por su presencia. Una presencia, como dicen los cubanos, exquisita. Exquisita. Exquisita presencia. Bien. Antes de comenzar la impartición, la administración de esta prédica, vamos a tomarnos de las manos un segundo para orar y pedirle al Eterno Elohim, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Padre de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, que Él nos dé el discernimiento para poder recibir su palabra de tal manera que penetre en nosotros, llevando a cabo milagros, no solamente en nuestro cuerpo, sino milagros en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Porque muchas veces nosotros no tocamos el punto de que nuestra mente no es solamente los pensamientos que tenemos, sino que hay un inconsciente y hay un subconsciente que trabaja también y evita que se lleven a cabo los milagros, los prodigios, las proezas que el Señor quiere que se lleven en su pueblo. Así que nosotros no solamente tenemos que orar por sanidad en nuestras emociones, sino que tenemos que decir al Señor: sana nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. Aquellas cosas que nos hirieron, nos afectaron, obstaculizan nuestro proceder, nuestra conducta, y no nos dejan avanzar a cosas, a esferas superiores. Tenemos que aprender a orar por esas cosas. Y estas son las cosas que evitan que el Espíritu de Dios realmente se mueva. Y estas son las cosas que hacen que nosotros nos pongamos religiosos y se nos meta en la mente que tenemos que servir a Dios de esta manera en específica, y no hay otra manera más que esta manera, cuando nuestro Dios no es así, es multiforme. Dios ministra de tantas maneras. No tiene que ser específicamente de una sola manera, y a veces queremos encajonar a Dios, manipular a Dios y establecerle a Dios el modo de Él ministrarnos. Vamos a suponer que yo no quiera ministrar hoy, que no quiera, que sienta del Espíritu de Dios no predicar, porque lo que sienta del Espíritu de Dios es que hagamos unos círculos aquí y cada cual comience a hablar y comience a decir aquellas cosas que tú sientes en tu corazón que no te dejan avanzar para servir al Señor. Si se me ocurriese del Espíritu de Dios, que de hecho lo estoy sintiendo, ¿cuántos de los que están aquí dirían: sí, es el Espíritu Santo? O no, se salió de los esquemas, se salió de la religión correcta, de la doctrina correcta. Y estas son cosas que nosotros tenemos que entender que necesitamos sanidad.
para ver a Dios moverse de manera diferente a la que nosotros tenemos establecido. Porque no sabemos cómo está el hermano tuyo al lado, qué está sintiendo. Y cómo puede Dios usarte sanando al hermano que tú estás oyendo. Porque ese hermano tiene unas necesidades que tú desconoces, pero que por la presencia de Dios, ese hermano va a decir: hermano, yo siento que necesito ser libre en esto o en aquello. Y no es para que aquí se forme un revolú y aquí se pierda el control. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la administración unos a los otros. Y con la sanidad. Porque Dios, ¿a quién va a usar, hermano? ¿A una sola persona o nos va a usar a todos? Diga conmigo: a todos. Porque todos somos siervos del Señor, instrumentos de Dios, con dones, con talentos y con frutos que son necesarios para edificar la congregación, para edificar la quejilá. Pero no, nos enseñan que tiene que ser de tal forma. En estos tiempos Dios va a hacer muchas cosas diferentes. Muchas cosas diferentes. Vamos a orar por eso, para que nuestro corazón vaya siendo preparado. Por eso es que estamos dando los estudios bíblicos o la administración de los dones del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo de los dones del Espíritu Santo que no se han desarrollado de manera saludable. ¿Habrá alguien que sienta otra cosa diferente? Le voy a decir por qué le pregunto. Porque para hacer lo que yo estoy haciendo, todos tenemos que estar unidos. No puede haber a nadie en contra. ¿Ustedes creen que Dios se mueve de muchas maneras? ¿Ustedes opinan que el Señor está en la disposición de hacernos madurar y que estamos ya lo suficiente maduros con raíces hebreas para poder dejar que se muevan los dones del Espíritu de Dios con el discernimiento necesario para no permitir un descontrol en la congregación? ¿Ustedes creen que sabemos discernir? Porque lo necesitamos. Se avecinan tiempos difíciles. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero yo lo siento así. Yo siento que nosotros debemos. Yo voy a hablar un poco del don de discernimiento. Amén. Y después vamos a hacer esos círculos. Vamos a hacer esos círculos. Y lo vamos a hacer en grupo de 5. Voy a hablar algo rápido. Podemos sentarnos. Bien. Bendiciones y shalom. Enviamos un saludo caluroso a todos los que nos ven por las redes sociales. Santo Domingo, aplausos, Santo Domingo, Colombia, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Cuba, Honduras, etcétera, etcétera. Somos la congregación Primicias Ministry en Miami, Florida. Somos una congregación con revelación en el conocimiento de raíces hebreas. No somos judaizantes, ni queremos ser judíos tampoco. Somos una congregación, yo digo que somos una congregación para cristianos, somos una congregación para cristianos insatisfechos, cristianos que saben que hay algo más que simplemente lo que nos han enseñado hasta ahora. Somos una congregación que cree en madurar, en crecer en sabiduría, en conocimiento, y creemos que Jesús es judío,
y es rabino, un rabino que aseguró que la salvación viene de los judíos. Yeshua nunca dejó de ser judío, ni lo dejará de ser. Tampoco vino a eliminar la ley. En ningún momento él dijo que él vino a volar la ley. Y el viernes pasado estuvimos ministrando sobre el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, que se encuentra ahí en Hechos cuando ocurre por primera vez. Lo mencionamos en Hechos capítulo 2 versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y creo que ya pasamos por el don de lenguas y estuvimos hablando de este don. Estuvimos hablando de cómo se administraba ese don. Estuvimos hablando de interpretación de lenguas. Estuvimos hablando de la manera correcta de administrar este don sin que se fuera la congregación en ningún tipo de desorden. Y lo estuvimos exponiendo. Expusimos el viernes pasado varios puntos en relación al origen del día de Pentecostés. Expusimos que ocurrió al final de la fiesta de Shavuot. Expusimos que Elohim no hizo acepción de personas. Expusimos eso, sino que la experiencia de la llenura del Espíritu de Santidad fue para todos los que estaban reunidos esperando la promesa, y que esta promesa fue mencionada por Yeshua HaMashiach en Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5. Dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis inmergidos o bautizados con el Espíritu Santo o con el Espíritu de Santidad. Ese punto creo que lo tocamos. Y este es el bautismo del Espíritu Santo que ocurrió en Shavuot. Dijimos que no fue dado solamente para el varón, y creo que lo mencioné, que muchas veces se habla de que la mujer no tiene derecho a la administración, no tiene derecho a predicar la palabra, no tiene derecho a enseñar, no tiene derecho a predicar, no tiene derecho a usar los dones. Y estuvimos hablando de todo esto muy por arriba, pero lo mencioné porque es importante, no por causa del varón, sino por causa de la mujer, el que la mujer entienda que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, no solamente vino para el hombre. Allí habían mujeres y estas mujeres fueron llenas del Espíritu Santo. Y de hecho la Escritura dice que ellas profetizarán igual que el varón, ¿verdad? Y expliqué que tanto los dones del Espíritu Santo como el fruto, creo que expliqué que van unidos. Y si no lo expliqué, pues lo explico hoy, que están unidos los dos, que hace falta el fruto del Espíritu para poder ministrar los dones del Espíritu Santo. Y eso lo tocamos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Creo que fuimos por ahí. Así que yo estuve diciendo, amada, no te dejes intimidar por los varones inseguros de su hombría, muchos de ellos. Creo que toqué ese punto. Padre de la gloria, esto es un asunto de todos. Dios derramó de su Espíritu sobre hombres y mujeres para cumplir su propósito. Y nos equipó a todos para la obra
para la asignación y misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 14, donde dice que Dios no da su espíritu por medida. ¿Cuántos habían escuchado ese verso bíblico? Dios no da su espíritu por medida. El varón tiene la misma medida del Espíritu Santo que tiene la mujer. No dice la Escritura, la mujer tiene el Espíritu de Dios, pero no puede predicar, estoy repitiendo, pero no puede enseñar, pero no puede pastorear, pero no puede, ¿verdad? Todas estas cosas. No dice que a ella se le dio el Espíritu para ser solamente esposa o para dar a luz o para cuidar los hijos. Así que, mujer, yo te recomiendo que no te dejes intimidar de una mentira. Pentecostés, también hablé, fue una profecía cumplida de la que hablaron muchos de los profetas. Y el que la mejor la profetizó fue Ezequiel. Y yo quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Dice así: y yo os tomaré de todas las tierras o de todas las naciones a hombres y mujeres, ¿verdad? Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el espíritu de piedra, el espíritu insensible. Y os daré corazón de carne, corazón sensible, blando. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, espíritu de santidad, tanto a hombres como a mujeres. Y luego hay una pregunta que yo escribí que dice: ¿para qué? Y naturalmente ahí se encuentra la respuesta: para que andéis en mis mandamientos. Eso dice: y haré que guarden mis decretos y los pongáis por obra. El versículo 28 dice: y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Esta profecía fue la que se cumplió en Pentecostés, o sea, en Shavuot. Por eso el apóstol Pedro cita Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: entonces, cuando Elohim derrama los dones de su espíritu, todos los creyentes fueron llenos de su espíritu, y no solo se repartió el don de lenguas, sino el paquete completo, incluyendo todos los dones. Y todos, juntamente con los dones, se recibe el fruto del Espíritu Santo también. Porque al recibir el Espíritu Santo y el Espíritu tener frutos, los frutos vienen con los dones. El que no cree en los dones tendría que negar el fruto del Espíritu. ¿Cuántos hasta ahí me estoy dando a entender y hasta ahí están entendiendo? O sea, esas dos cosas vienen juntas. No puede ser que un don del Espíritu de Dios se manifieste en la congregación en una persona que no tiene fruto. Y eso fue algo que ocurrió, por lo cual en las congregaciones cristianas hubo un desajuste de los dones del Espíritu Santo, porque los pastores no vigilaron que las personas que tenían dones tenían que tener un fruto. Si no había un fruto, esa persona no debió de haber ejercido los dones del Espíritu Santo, porque esto trajo muchos problemas y mucha controversia. Ok. Voy a saltar varias cosas, no solamente por causa del tiempo, sino porque sentí del Señor lo que les hablé al comienzo, que sí me gustaría que nosotros lográramos tener un ejat y que los frutos y los dones fluyeran en la congregación
de tal manera que fuéramos una congregación sana y una congregación unida, una congregación con equilibrio. Y el don que yo quise tocar hoy, que yo escogí para tocar hoy, es un don que se necesita mucho en este tiempo y en las congregaciones, que se llama el don de discernimiento. Ese don es sumamente importante en la congregación. Discernimiento. Ok. Discernimiento de espíritus. ¿Se acuerda cuando fuimos a 1 de Corintios lo tocamos? No tenemos que volver ahí. Por consiguiente es importante explicar lo que quiere decir la palabra discernir, porque esto es significativo, muy importante, el que nosotros tengamos este punto claro en la congregación. Discernimiento, el diccionario lo dice de esta manera: tener la habilidad de hacer diferencia entre una cosa y otra. Eso es discernimiento. En este verso quiere decir que cuando una persona tiene discernimiento de espíritu, esa persona sabe distinguir entre un espíritu y otro espíritu. Tenemos que saberlo. Tenemos que saber cuando se está moviendo un espíritu extraño. Y creo que tuvimos como una pequeña experiencia. Cuando se mueve un espíritu extraño, la iglesia entera sabe que se está moviendo un espíritu extraño. Entonces, ¿qué dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer? La Escritura dice que nosotros ignoremos el asunto, o la Escritura dice que nosotros tomemos carta en el asunto. Ahora, ¿es difícil tomar carta en el asunto? Claro que sí que es difícil, porque la persona que está tomando la acción para controlar ese tipo de espíritu que se mueve dentro de la congregación, pues hasta ciertos puntos puede llegar a ser criticada, ¿verdad que sí? Y a veces hasta las personas pueden irse. Pero la congregación de los santos, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese equilibrio y de mantener la congregación en una postura santa delante del Señor. Ok, también es bueno saber lo que quiere decir el espíritu. El espíritu viene siendo la esencia, viene siendo el carácter, el ánimo, la sustancia de algo o de alguien. Las intenciones del subconsciente de alguien. Ese es el espíritu. Okay, ahora bien, cuando vamos al idioma original, en el cual se escribieron las Sagradas Escrituras, o sea, si vamos a la raíz hebrea, notamos que existen diferentes definiciones para la palabra discernimiento. Una de ellas es Bedalak. Yo sé que aquí hay alguien que sabe hablar mejor el hebreo que yo. Lo estoy pronunciando bien, yo sí. Bedalak. Bedalak. Ok, voy bien. ¿Esa está bien esa palabra? Ok. Y esa palabra ahí quiere decir perla preciosa. Fíjense qué interesante. Perla preciosa. O algo en una pieza. También quiere decir distinguir. A esta palabra, Bedalak, la encontramos en Levíticos capítulo 10, versículos 9 al 10. Y vamos a ir para allá. Dice el Señor: no bebas vino, ni nada embriagante, ni tú, ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, al tabernáculo, para que no mueran. Ahora, atienda este detalle importante. Esta es una ley perpetua por todas las edades. Sí, es una ley perpetua por todas las edades. Ahora leemos por qué. Porque ustedes deben
Bedalac, entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Por lo tanto, aquí en este texto, la palabra Bedalac, discernimiento, se traduciría de esta manera: no bebas vino, ni nada embriagante, ni tú ni tu hijo, cuando entren a servir en el templo, para que no mueran espiritualmente, porque ustedes deben de mantenerse en una sola pieza. Mira qué interesante. En una sola pieza, para poder hacer diferencia entre lo profano y lo impuro, y así poder enseñar al pueblo. Esta es una ley perpetua. Eso está claro ahí. Ok. Con esto leído y aprendido, notamos que la palabra discernimiento en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, está relacionado con tener el don para distinguir, para bedalac, para discernir si lo que se está ministrando en las funciones de los dones y lo que se está haciendo, se está llevando con cordura, en un sano juicio, sin doblez en su espíritu, sin doblez en su corazón, si se está haciendo con sobriedad, para una edificación agradable al Eterno. Está tremendo eso. Ahora vamos a ver un casito y nos vamos a preparar, porque yo sí quiero que nos reunamos dentro de poquito tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Las 10? Mira, ya son las 11. Yo sabía que no podemos empezar tarde, tenemos que empezar a las 8 en punto, hermanos. Hechos, capítulo 16, y nos vamos por el versículo 16, 17, y vamos a ver un caso de discernimiento. ¿Y por qué lo quiero tocar? Sencillo, porque si nosotros vamos a permitir que hasta cierto punto, en algún momento, fluyan los dones del Espíritu de Dios, nosotros sepamos hacerlo. Y lo hagamos de la manera correcta, como dice el Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Implica que ella era una esclava. Y esta, siguiendo a Shaul, a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, los siervos altísimos. ¿Estaba hablando correctamente? Sí, estaba hablando correctamente. Fíjese, son siervos del Dios altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Es cierto? Es correcto, lo estaba haciendo correcto. Y esto lo hacía por muchos días, hasta que Rab Shaul, indignado grandemente, se volvió y dijo al espíritu inmundo: por la autoridad de Yeshua HaMashiach, te ordeno que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En ningún momento el espíritu habló mal. En ningún momento el espíritu inmundo dijo algo incorrecto. En ningún momento. Sin embargo, el apóstol Pablo se vira, porque ya estaba cansado de escuchar a ese espíritu que no tenía parte ni suerte con él, ni lo tiene con nosotros, hablar como si fuera uno de nosotros. Quiere decir que entre nosotros se puede levantar a alguien. Ay.
aparentemente habla bien, que está diciendo todo perfectamente, que no lo podemos coger en nada, porque nada malo está diciendo. Sin embargo, el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento, puede ministrar a cualquiera de nosotros el que algo no anda bien con el hermanito. Y yo pregunto, ¿eso está fuerte o eso no está fuerte? ¿Y quién se atreve a decirle al hermanito, por la autoridad que me da a mí, Yeshua HaMashiach, yo te digo a ti, fulanito, que te calles? ¿Quién se atreve a hacer eso? Ahora yo les pregunto, ¿y no creen ustedes que esa fue una de las razones por la cual la iglesia cristiana perdió el control? Porque ¿qué pastor se atrevía a hacer eso? Si el pastor quisiera eso, se le vaciaba la congregación. Iba a ser juzgado, lo iban a acribillar, iba a decir que qué barbaridad, que qué falta de amor, que qué falta de compromiso a la obra, que cómo era posible. Y siempre se iba a levantar mucha gente santa que iba a criticar al pastor o al que fuera, miembro de la iglesia que se atrevió a hacerlo. Yo me pregunto, ¿nosotros nos atreveríamos?